Hola a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Marta. Miles de familias en Estados Unidos están haciendo una decisión muy difícil, que es regresar voluntariamente a su país de origen. En este caso estamos hablando de México. Y la realidad es que muchas de estas familias tienen hijos en edad escolar. Y la mayor preocupación de ellos es qué va a pasar con la educación de nuestros hijos. Porque la realidad es que no quieren que sus hijos pierdan un año escolar. Y por eso se están preguntando, ¿cómo hacer los trámites para revalidar los estudios? ¿Qué documentos se necesitan? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo y dónde se pueden hacer esos trámites? Y contestando la petición de varios de los seguidores de este canal, pues me puse a investigar y hoy les voy a compartir toda la información que encontré referente a esto. Por eso hoy vamos a hablar de qué documentos se necesitan, cómo sacar todos los papeles escolares, cómo validar los estudios, ¿qué hacer si tus hijos no tienen documentos mexicanos? Y cómo lograr que tus hijos entren a la escuela en México lo más rápido posible. De modo que quédate hasta el final de este video porque también les voy a compartir los errores más comunes que se cometen por los cuales se atrasan las inscripciones de nuestros hijos en México. Pero como siempre les quiero recordar a todos ustedes, yo no soy una profesional, no intento asesorar a nadie. Mi única intención es compartirles información que ustedes tienen que corroborar investigando ustedes mismos basados a la información que les estoy dando. Porque recuerden, siempre tenemos que informarnos porque el saber es poder. Muchas familias están regresando a México voluntariamente, muchas de ellas por problemas migratorios, otros por el temor a la deportación, algunas otras por dificultades económicas. Muchos de ellos lo están haciendo porque ya hubo deportaciones en la familia y hay separación de familia, de modo que se van todos para estar juntos ya en México. Pero también hay personas que su plan era regresar a México y simplemente lo están haciendo porque ya llegó su tiempo, ya construyeron su casita allá, ya juntaron algunos ahorros y deciden regresarse a México porque quieren que sus hijos crezcan allá. Pero exactamente ahí está el problema cuando hay niños o adolescentes de por medio. La educación de ellos es una prioridad, es lo más importante, porque no es nada sencillo regresar a México y simplemente inscribirlos en la escuela. No es así de simple. Lo único bueno es de que México ya permite que los niños que estuvieron estudiando aquí en Estados Unidos continúen con sus estudios en México y ya facilitó para que todas las familias acá en Estados Unidos puedan tramitar todos los documentos necesarios para que puedan sus hijos continuar con la educación en México. Desafortunadamente, cuando uno no se informa, es un problema inscribir los hijos en México. Y se los digo por experiencia propia. Yo ya se los compartí en uno de los videos que hace muchos años nos regresamos a México con nuestros hijos adolescentes y fue un batallar para que ellos pudieran continuar estudiando. Y fue esa la razón por la cual nos volvimos a regresar, porque ellos no iban para ningún lado. Por eso creo que este tipo de videos son muy importantes para que la gente se informe y no batalle tanto, que haga las cosas como deben de ser para que sus hijos no batallen a seguir estudiando en México. Pero claro, no es tan simple, pero si lo haces antes de salir de Estados Unidos, todo va a salir bien. Por eso, antes de salir de Estados Unidos, tienes que conseguir todos estos documentos. Comúnmente las instituciones escolares en México te van a requerir estos documentos. Claro, todo va a depender del nivel educativo, pero te van a pedir acta de nacimiento del estudiante, boleta de calificaciones, transcripciones académicas, certificados de estudios, los diplomas de high school o universitarios, cartas de buena conducta, identificación del padre, madre o tutor, o si no, un poder notarial, si aplica. Todos estos documentos, cuando fueron emitidos en Estados Unidos, deben prepararse correctamente para su uso internacional. Y claro, los documentos más importantes son el report card, el transcript y el historial académico, especialmente si tu hijo está en la middle school o la high school, la preparatoria. Y también se va a necesitar una carta donde diga qué grado escolar tu hijo cursó en Estados Unidos. También debe decir en qué escuela estuvo y si terminó el grado escolar.
Y también es importante el récord de las vacunas, o sea, la cartilla esa que le dan a uno cuando vacunamos a nuestros hijos. Porque también en México en algunas escuelas piden que tus hijos estén vacunados. Y por supuesto, como ya mencionamos, el acta de nacimiento. Esto es muy importante si tu hijo nació en Estados Unidos, que saques varias copias para no batallar por si las llegas a necesitar. Pero esas copias tienen que estar certificadas. No es nada más una fotostática. Tienen que estar certificadas para que tengan validez en México. Y también, de ser posible, un CURP. Si tus hijos no tienen la doble nacionalidad, es muy importante que vayas al consulado mexicano y apliquen por la doble nacionalidad, y ya cuando les den su nacionalidad mexicana, ahí les van a otorgar también el CURP. Pero todos estos documentos se tienen que apostillar. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, pues apostillar es simple y sencillamente que esos documentos estén sellados por un sello oficial que los valida. Y esto se tiene que hacer porque México y Estados Unidos son miembros del Convenio de La Haya, lo que significa que todos los documentos públicos tienen que ser apostillados, o sea, sellados para que sean reconocidos legalmente en México. Igualmente, viceversa, los documentos en México tienen que ser apostillados en México para que sean reconocidos en Estados Unidos. Eso es parte del convenio, porque al ser sellados o sea apostillados, eso certifica la autenticidad de este documento, además de que valida la firma y el cargo del funcionario que firmó esos documentos. ¿Y dónde se hace el apostillado? En la Secretaría del Estado. O sea que tú vas a solicitar ese apostillado en tu estado donde fueron emitidos esos documentos, porque cada estado tiene su propio proceso. Muchas veces se hace por correo, otras veces tienes que acudir personalmente ahí o hacer una cita para que te atiendan. Pero lo primero que tienes que hacer es conseguir todos los documentos, y no pueden ser fotocopias porque no se pueden apostillar fotocopias. De modo que para conseguir todos los documentos escolares, lo que tienes que hacer es ir a la escuela de cada uno de tus hijos y hablar con el registrador, o sea, el que se encarga de hacer los registros escolares. Y le tienes que pedir una copia oficial, y esta copia tiene que ir acompañada de una carta notarizada, firmada precisamente por esa persona, por el registrador. Y en esa carta él va a certificar que es una copia fiel del documento original. Si te entregan esos documentos en un sobre sellado, no lo abras. Ese sobre lo vas a tener que llevar con un notario público, y él se va a encargar de realizar una declaración jurada y notarizar tu firma sobre la autenticidad de estos documentos. Como ya les mencioné antes, tú puedes hacerlo por correo, pero también puedes ir personalmente haciendo una cita para que te atiendan. Pero la mayoría de las personas no vivimos cerca de las oficinas de la Secretaría del Estado, de modo que es más apropiado enviarlo por correo. Y para esto tú tienes que preparar un paquete con todos los documentos que quieres que sean apostillados, o sea, que sean sellados oficialmente. Entre ellos, los papeles escolares que ya te entregaron y ya fueron notarizados. Claro, es muy importante que en ese paquete incluyas todos los demás documentos que ya se mencionaron anteriormente, que también se van a necesitar, como ya hablamos de los diplomas, de las actas de nacimiento y todos esos documentos. De modo que junto con estos documentos tú tienes que incluir un cover sheet, o sea, una hoja donde indique en qué país se van a utilizar estos documentos. Y para hacer esto, pues simplemente agarra una hoja en blanco y ponle todos los datos. O también puedes imprimir esta hoja, que es el cover sheet, y llenarlo y enviarlo junto con todos los documentos dentro de ese sobre. Pero también tienes que incluir $20 por cada sello que estás solicitando. Esos $20 los tienes que incluir en un money order o en un cheque personal. Y ese cheque o money order tiene que ir a nombre de la Secretaría del Estado, o sea, Secretary of State. Y para que te devuelvan los documentos ya sellados, o sea, ya apostillados, tienes que incluir un sobre del mismo tamaño donde tú los enviaste, pero ese sobre vacío, con suficientes estampillas para que ellos puedan devolverte los documentos. En ese sobre, además de las estampillas ya pegadas en el sobre, también tienes que incluir, por supuesto, tu dirección. ¿Y en dónde los tienes que enviar? Bueno, todo va a depender en dónde tú estés radicando. Tienes que buscar la dirección de las oficinas de la Secretaría del Estado
en tu estado y tú vas a enviar esos documentos a ese lugar. Para las personas que radicamos aquí en California, pues se tienen que enviar a Sacramento si lo haces por correo. Aquí les dejo la dirección. Pero si quieres ir en persona, hay dos localidades. Una es la de Sacramento. Tú tienes que llamar para hacer una cita y ir para allá. Pero si vives en el área del sur de California, también hay una oficina de la Secretaría del Estado en Los Ángeles. Aquí les dejo la dirección. Realmente hacer todo esto no es muy complicado. Pero si a ti te parece complicado y quieren estar seguros de lo que están haciendo es lo correcto, pues es muy sencillo. Simple y sencillamente hagan una cita en el consulado mexicano más cercano de con ustedes. Recopilen todos estos documentos, así como se los mencioné, yendo a las escuelas de sus hijos y hablando con el registrar, o sea, la persona que registra a los niños en las escuelas, para que les den una copia certificada junto con una carta notarizada, así como ya se los expliqué. Ya con esos documentos, en lugar de acudir al notario y enviar ustedes mismos esos documentos, vayan primero al consulado mexicano. Ellos los pueden ayudar y guiar. Esto va a ser en la ventanilla de asesoría educativa. Pero para eso es mejor hacer una cita. Y pues ellos te van a guiar completamente en todo el proceso. Esa es la ayuda que dan los consulados. Pero también cuando ya tengas todos tus documentos apostillados, también ahí en el consulado te pueden ayudar a revalidar todos los estudios. Y todo eso se hace desde acá, desde Estados Unidos. Y lo que se hace es enviar los documentos para una revisión inicial ahí en el consulado y seguir todos los pasos que te estén indicando para lograr la revalidación de los estudios ante el SEP, que es la Secretaría de Educación Pública en México. Ya cuando estés en México, lo que tienes que hacer es traducir todos esos documentos al español, porque eso es lo más importante ya estando allá. Esos documentos no se traducen antes de apostillarlos. Eso se tienen que hacer ya cuando esté todos los trámites terminados, cuando ya estés en México con tus documentos, ahí se tienen que traducir. Y no cualquier traductor lo puede hacer. Esto tiene que ser traducido por un perito traductor autorizado por la Corte Superior de tu estado. Este traductor profesional debe estar registrado y validado oficialmente. Y cada traducción que esta persona haga debe de incluir la leyenda de certificación. También debe de incluir la firma original de ese perito. Pero también debe estar sellada, pero sin los escudos nacionales. Y pues te vas a preguntar, bueno, ¿y dónde puedo encontrar ese perito autorizado? Para encontrar una, pues simplemente búscalo en los patrones oficiales. Esto lo puedes hacer en línea. Aquí te lo muestro. Pero también hay agencias oficiales autorizadas. Estas agencias de traducción profesional operan con peritos autorizados, pero antes de contratarlos, tienes que asegurarte de verificar que su registro esté vigente y también verificar el número de peritaje, o sea, el número del perito para el cual esta agencia está trabajando. Pero si ya te fuiste a México y no hiciste ningún trámite acá en Estados Unidos, no te preocupes, también hay opciones. Puedes ir al consulado americano, ahí puedes pedir documentos, no todos, pero te pueden ayudar. Muchas veces pasa que a uno se le pierde un documento o necesitas un documento adicional y ellos pueden ayudar. Pero si tienes familiares acá en Estados Unidos, pues lo mejor es pedirles ayuda. Ellos pueden hacer todos los trámites, así como ya las mencioné antes, por ti. Ellos pueden enviar todos esos documentos para ser apostillados y ya cuando estén todos listos te los pueden enviar. Y para registrar tus hijos en las escuelas, por lo regular, pues uno escoge las escuelas más cercanas al lugar donde uno esté viviendo. Pero lo que te van a pedir es el acta de nacimiento. Esta acta de nacimiento, por supuesto, si es de acá de Estados Unidos, ya tiene que estar traducida por ese traductor que ya les mencioné anteriormente al español. También te van a pedir el CURP, un comprobante de domicilio en México, por supuesto, donde ya estés viviendo allá. Y la boleta de los estudios de acá de Estados Unidos, traducida ya también. También es posible que te pidan la boleta de vacunas. Y por supuesto también van a pedir identificación de los papás, especialmente de la persona que va a registrar a ese niño en la escuela. Y sé que muchas personas se van a preguntar, ¿y qué pasa si mis hijos casi no hablan español? Porque yo sé que es muy común que los niños que crecen aquí
aquí en Estados Unidos ya no hablan español. Y mucho menos van a saberlo leer y escribir. Por eso cuando nosotros nos fuimos, como ya les platiqué, hace muchos años nos fuimos nosotros y nos llevamos nuestros hijos adolescentes. De modo que todas las vacaciones que ellos tuvieron de la escuela, yo me dediqué a enseñarles español, a enseñarles a escribir y a leer español, para que cuando llegaran a México no batallaran tanto. Pero ahora es muy distinto. Ya las escuelas incluyen el inglés casi en la mayoría de ellas. Y hay muchas ayudas para los estudiantes que llegan de Estados Unidos. Claro, tenemos que tener mucha paciencia con nuestros hijos. Es un cambio muy drástico para ellos. Es un cambio de cultura, es un cambio de escuela. No van a tener sus amigos. Es un cambio de idioma porque en las escuelas acá pues puro inglés. Allá va a ser una cosa muy distinta. Pero ellos son muy listos, se integran fácilmente. Solamente hay que tratar de ayudarlos y tener paciencia con ellos. Pero si ya tus hijos son jóvenes que ya están yendo a universidad o estudios superiores, lo más seguro es que pidan una revalidación de los estudios. Y para hacerlo, pues tienes que ir a la Secretaría de Educación Pública. Ya con todos los documentos apostillados y traducidos, no vas a tener problemas para hacer la revalidación de esos estudios. Solamente un consejo: escanea todos tus documentos, guárdalos en tu teléfono, en tu computadora o en cualquier lado, pero manténlos guardados. Lo otro, no esperes hasta último momento para hacer todos estos trámites porque son tardados. Y no se olviden, si necesitan ayuda, pídanla en los consulados mexicanos acá en Estados Unidos, ellos los pueden guiar. Y pues sí, regresar a México es una decisión difícil, pero la educación de nuestros hijos no tiene por qué detenerse. Con la información correcta y preparando todos los documentos necesarios, tus hijos no van a tener problemas para poder continuar estudiando en México. Bueno, pues espero que esta información haya sido útil para algunos de ustedes y si es así, no se olviden, déjenlo en los comentarios, suscríbanse al canal, regálenme un like y compartan estos videos para que esta información llegue a más personas. Pues gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero que lo sigas haciendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.